Bueno, vamos a continuar siempre con los modelos etiológicos de las adicciones y ahora vamos a hablar del modelo psicológico. Este modelo se centra en los factores psicológicos y emocionales que van a contribuir con lo que es el desarrollo de las adicciones. A nivel de la etiología, va a explorar cómo estos procesos, tanto psicológicos como emocionales, van a influir en el inicio, mantenimiento y progresión de las mismas. Dentro de las características claves del modelo psicológico está la búsqueda de la gratificación. Y aquí esto se basa en que los seres humanos tenemos la tendencia de buscar experiencias que sean gratificantes o placenteras y malestar el mal emocional. En el contexto de las adicciones, las personas pueden recurrir al consumo de drogas o a los comportamientos adictivos para experimentar el placer o aliviar el estrés, la ansiedad o depresión. Es así como tenemos que dentro de esta característica se va a desarrollar lo que es el deseo de placer y evitación del malestar. Este nos habla de que la búsqueda de gratificación va a implicar el deseo tanto de experimentar el placer como de evitar el malestar emocional. Estas personas pueden buscar activamente experiencias que les van a proporcionar placer y aquí se incluyen las drogas, el alcohol o comportamientos adictivos con el objetivo de sentirse bien, aliviado el estrés, la ansiedad o la depresión. Pero recordemos que esto solo es momentáneo, que este placer desaparece y luego se vuelve a producir el deseo de el placer. También tenemos que dentro de esta característica debemos de hablar un poco de lo que es el refuerzo positivo. En el modelo psicológico bu- y en la búsqueda de gratificación se relaciona con este concepto, que es cuando un comportamiento se refuerza mediante la entrega de una recompensa o estímulo placentero. El consumo de sustancias adictivas puede producir este tipo de sensaciones de placer inmediato, lo que refuerza la probabilidad de que la persona vuelva a consumirlas en un futuro. El deseo impulsivo se trata de la búsqueda de gratificación en las adicciones y que ésta puede estar asociado con un deseo impulsivo de obtener placer instantáneo, sin considerar las posibles consecuencias a corto o largo plazo. Las personas pueden experimentar fuertes deseos o impulsos de consumir este tipo de sustancias, incluso siendo conscientes de los riesgos para su salud o el bienestar. Luego tenemos la tolerancia y compulsión. Con el tiempo, la búsqueda de gratificación puede llevar a lo que es tolerancia, que ya lo discutimos previamente, y la compulsión al consumo de sustancias. La tolerancia, como lo hemos ido mencionando, se refiere a la necesidad de aumentar la cantidad o la frecuencia del consumo para experimentar los mismos efectos placenteros, mientras que la compulsión se refiere a la dificultad para controlar el consumo a pesar de las consecuencias negativas. Dentro de las estrategias de afrontamiento, para algunas personas la búsqueda de gratificación a través de las adicciones puede ser una forma de hacer frente a situaciones estresantes o desafiantes en su vida. El consumo, tanto de drogas como de alcohol, puede proporcionar un alivio temporal de malestar emocional o ayudar a evadir problemas subyacentes, aunque generalmente esto trae un costo, que es que genera problemas adicionales. Y la dificultad para establecer el placer sin la sustancia. En muchos casos de adicción, la búsqueda de esta gratificación se va a convertir en una característica central de la vida de la persona y puede tener dificultades para experimentar placer si no consume esta sustancia adictiva. Esto se puede volver un ciclo de búsqueda de gratificación a través del consumo de drogas, contribuyendo a la dependencia y a la persistencia de la adicción. Entonces, estos serían los aspectos a tocar en el modelo psicológico en la búsqueda de gratificación.
También tenemos la característica clave del modelo psicológico que habla del aprendizaje y condicionamiento. Este lo vamos a expandir un poco más cuando veamos el modelo etiológico de aprendizaje. Pero vamos a hablar de que esta característica considera que las adicciones se adquieren a través de procesos de aprendizaje e incluso de condicionamiento. Por ejemplo, el consumo repetido de una sustancia adictiva puede asociarse con ciertos estímulos ambientales, lo que lleva a la formación de hábitos adictivos y comportamientos automáticos. Dentro de los componentes de esta característica tenemos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico implica la asociación de estímulos neutros con estímulos que provocan una respuesta emocional o fisiológica, mientras que el operante se va a referir a aquel proceso en el cual se refuerza o castigan los comportamientos según sus consecuencias. Otro aspecto es la asociación entre estímulos y consumos. Las personas pueden desarrollar asociaciones entre lo que son los estímulos ambientales como lugares, personas o situaciones y el consumo de sustancias adictivas. Por ejemplo, una persona puede asociar un bar con el consumo de alcohol o un grupo de amigos con el consumo de drogas. Estas asociaciones pueden provocar el deseo de consumir la sustancia cuando se encuentre con esos estímulos específicos. Incluso tenía un paciente que una vez me dijo, doctor, yo siempre consumía cuando iba de camino a mi casa. Me paraba y consumía cocaína. Entonces, pues cuando estuvo en tratamiento, el paciente dejó de hacerlo porque se buscó una alternativa a esto, ¿verdad? Que era que iba hablando con la pareja, con la esposa, y esto evitaba que él se detuviera a consumir, ¿verdad? Pero siempre que se paraba pasaba por el lugar por donde él generalmente se paraba a consumir, siempre sentía como ganas de consumir. Entonces a esto se refiere la asociación entre estímulos y consumo. También puede ser asociado, ¿verdad? Con personas, con lugares, ¿verdad? Incluso con días, fechas festivas, etcétera. También tenemos lo que es el refuerzo y extinción de comportamientos adictivos. En el modelo psicológico se considera como el refuerzo y la extinción de comportamientos adictivos aquellos que influyen en la persistencia del consumo. El consumo de sustancias adictivas a menudo está reforzado por lo que son efectos placenteros que se van a producir y lo que aumenta la probabilidad de que la persona continúe consumiendo en el futuro. Por el otro lado, o en contraposición, podemos decir que la extinción ocurre cuando el refuerzo desaparece, lo que puede ocurrir si la sustancia ya no se produce los mismos efectos placenteros o si se implementan estrategias para evitar estímulos que desencadenen lo que va a ser el consumo de la sustancia. Otro aspecto es el modelo de la cadena conductual. Se habla de que algunos modelos psicológicos proponen este concepto, que describe los pasos o eventos que conducen al consumo de la sustancia adictiva. Esta cadena conductual puede incluir factores como los antecedentes emocionales, algunos estímulos desencadenantes, el consumo de la sustancia y las consecuencias del consumo. Comprender esta cadena conductual puede ser útil para identificar puntos de intervención en el tratamiento de las adicciones. Por ejemplo, el caso que les mencionaba, en este paciente la cadena conductual era trabajar hasta tarde, tener problemas en el trabajo, irse a la casa tarde, detenerse y comprar la droga y ahí mismo consumirla, llegar a la casa, tener problemas con su pareja, su esposa, ¿verdad? Y obviamente al día siguiente la repercusión de lo que era la discusión que tuvo con la pareja. Entonces,
esa es toda la cadena conductual que se producía en este paciente, pero habían formas de quebrar esos eslabones de la cadena y una de las formas era ese apoyo de la esposa, ¿verdad? Que hablaba por teléfono con él para evitar de que se detuviera y pudiera comprar y consumir. También tenemos que dentro de la característica del aprendizaje y condicionamiento existe un elemento que es el reaprendizaje y reacondicionamiento. Y este se utiliza en el tratamiento de las adicciones y va a jugar un papel bastante importante. Esto implica desaprender las asociaciones aprendidas entre estímulos y consumo de sustancias adictivas y reacondicionar la respuesta para que estén asociados con comportamientos alternativos más saludables. Esto puede implicar técnicas como la terapia de exposición, la terapia cognitivo-conductual y la prevención de recaídas. Entonces, dentro de lo que es este paciente que les comentaba, podemos ver cómo él reaprendió a manejar su estilo de vida. Ya no salía tarde del trabajo, ¿verdad? Que era el primer eslabón. Segundo, ya no iba manejando solo, sino que iba en compañía de su pareja por teléfono. Y esto pues hizo que él reaprendiera todo lo que era la cadena conductual y se reacondicionó para que no consumiera. Otra de las características claves del modelo psicológico es el coping inadecuado del estrés. El coping se refiere a la incapacidad de una persona para manejar adecuadamente el estrés y las emociones negativas. Las personas pueden recurrir al consumo de sustancias o comportamientos adictivos como una forma de hacer frente a situaciones estresantes o emocionalmente desafiantes. Aquí nosotros vamos a hablar que dentro de esta característica existen algunos elementos, como ser el estrés como desencadenante de la adicción, el modelo de autorregulación emocional, las estrategias de afrontamiento maladaptativas, el círculo de vicioso de estrés y adicción, el afrontamiento alternativo en el tratamiento y la prevención del estrés, cada una teniendo su importancia por aparte. Entonces, el estrés como desencadenante de la adicción desempeña un papel que es importante en el inicio y la persistencia de las adicciones. Aquí las personas van a comenzar con el uso de sustancias adictivas como una forma de hacer frente al estrés emocional. Entonces, ¿cuál era el estrés en este paciente que les mencioné? Generalmente era el cierre, un mal día de cierre en la empresa que él manejaba, ¿verdad? Donde no se llegaba a la meta, perdón. Y este estrés no necesariamente tiene que ser en forma física o psicológica, sino que también puede ser patrimonial. Entonces, ¿qué es lo que le proporcionaba la droga a este paciente? Bueno, la droga lo que le proporcionaba era poder olvidar que ese día no se había llegado a la meta de ventas y eh, evitar seguir pensando en eso, ya que pues se olvidaba de todo lo ocurrido en el día. De ahí tenemos el modelo de autorregulación emocional. Aquí se reconoce que algunas personas carecen de habilidades efectivas de afrontamiento para manejar el estrés de una manera saludable. Y es que no todos podemos con el estrés o no todos lidiamos con el estrés de la misma forma. Cada quien tiene sus válvulas de escape. Y algunas son buenas, algunas no son buenas, ¿verdad? Por ejemplo, personas que se dedican a orar para poder aliviar el estrés, esa es una buena o una manera saludable de poder lidiar con el mismo. Em, pero, ¿qué hace que una persona no pueda tener una buena autorregulación emocional? Bueno, pueden ser diferentes factores como la falta de habilidades de afrontamiento aprendidos durante la infancia, las experiencias traumáticas pasadas o
incluso la presencia de alteraciones mentales, como una depresión. Recordemos que en la depresión la persona no está con la mejor capacidad cognitiva, ¿verdad? Y tiene problemas de toma de decisiones, de concentración, etcétera. Entonces, todos esos son factores que hacen que la autorregulación emocional no sea positiva. De ahí tenemos las estrategias de afrontamiento maladaptativas. Entonces, ya hemos hablado, por ejemplo, del orar, que es una estrategia bien adaptada, pero en caso de las personas con adicción, se habla de que ellos no tienen este tipo de estrategias, sino que em, lo que hacen es sumirse en el mundo de la droga o del alcohol. Algunas otras estrategias de afrontamiento saludable es el buscar el apoyo social, practicar técnicas de relajación o las técnicas para resolver problemas. El alcohol o las drogas pueden en algún momento proporcionar un alivio temporal, como lo hemos visto a lo largo del curso, pero generalmente empeoran el problema y van a contribuir pues a que se siga con la adicción. De ahí tenemos el círculo vicioso de estrés y adicción. Como lo hemos mencionado, el uso de las sustancias adictivas como mecanismo de afrontamiento va a crear un círculo vicioso en el que el consumo de la sustancia adictiva aumenta el estrés a lo largo a largo plazo. Esto puede ocurrir debido a que los efectos negativos del consumo de la sustancia en la salud física y mental, así como los problemas sociales y financieros que pueden surgir como resultado de la adicción. O sea, cuando yo hablaba con este paciente que consumía cocaína, yo le preguntaba cuánto gasta usted en consumir cocaína. Y él me decía, bueno, hay días que hasta 5.000 lempiras, pues. Entonces, eso al momento de la terapia me sirve a mí para poder decirle, bueno, ¿qué pasa con el dinero ahora que no está consumiendo? No, pero ahora me tengo más dinero, pues puedo gastar el dinero en otras cosas más importantes. Y tenemos también el reforzamiento alternativo en el tratamiento. Y es que en el tratamiento de las adicciones es importante abordar el problema del coping inadecuado al estrés y proporcionar a la persona estrategias alternativas de afrontamiento más saludables. Y esto va a incluir la terapia cognitivo-conductual, que la vamos a ver en este curso, habilidades de afrontamiento para manejar el estrés de manera efectiva y desarrollo de redes de apoyo social. Y por último, ya en la parte preventiva tenemos la prevención del estrés. Además de que vamos a, dentro de nuestra terapia, enseñar técnicas de afrontamiento bien adaptadas o, mejor dicho, también alternativas a las que la persona tiene. La prevención del estrés también va a ser de forma integral en el tratamiento un punto a tocar. Y esto puede incluir las técnicas de manejo del estrés, como ser algunas técnicas de meditación, el yoga o el ejercicio regular. Y también debemos de identificar, o el paciente, mejor dicho, debe identificar y evitar las situaciones de estrés cuando sea posible. Pero entonces, ¿qué es el coping? Entonces, el coping son esos esfuerzos cognitivos y conductuales que una persona emplea para hacer frente a situaciones estresantes, desafiantes o amenazantes en su vida. Es decir, es la forma en que una persona se comporta y piensa ante una situación estresante. Es decir, si por ejemplo yo no tengo dinero, el coping es lo que me hace a mí pensar y comportarme de una forma para poder resolver ese problema. También es la forma en que las personas gestionan las demandas externas o internas que perciben como exceder sus recursos personales. Entonces, también es importante
saber manejar lo que son las demandas en las personas, ¿verdad? Es decir, tanto lo que se le está pidiendo en el trabajo, saber cómo poder salir adelante con eso, con el estudio, em, o también con las situaciones propias, ¿verdad? La salud física, la salud mental, etcétera. Entonces tenemos de que existe diferentes tipos de coping, uno que puede ser activo o pasivo, y por el otro lado tenemos el coping adaptativo o desadaptativo. Entonces, algunas de las estrategias de coping son el enfrentamiento activo, que es, o que implica, mejor dicho, abordar directamente el problema o la fuente de estrés. Por ejemplo, buscar problemas prácticos, perdón, soluciones prácticas, hacer un plan de acción o solicitar ayuda a otros que ya han tenido el mismo problema o que tienen mayor experiencia en ese manejo. De ahí tenemos el coping emocional. Este nos habla de que debe manejar las emociones asociadas con las situaciones estresantes. Y esto, pues una forma de hacerlo es hablar con amigos o familiares acerca de cómo se siente la persona, practicar técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación, o buscar actividades que proporcionan distracción y alivio emocional. También está la evitación o distracción como técnica o estrategia de coping. Aquí esto es más que todo evitar o distraerse de la situación estresante. Esto ayuda bastante en el corto plazo, ya que reduce la angustia, pero no siempre es efectivo a largo plazo. De ahí tenemos el coping social, que implica buscar apoyo y orientación de otras personas. Incluye hablar con amigos, profesionales de salud mental, participar en grupos de apoyo o buscar conexiones con personas que hayan pasado por experiencias similares. Y por último tenemos el coping basado en la negación, que implica negar la existencia o gravedad del problema. Si bien se puede proporcionar un alivio temporal, a largo plazo puede interferir con la capacidad de resolver efectivamente el problema. Es importante tener en cuenta que las estrategias de coping pueden variar bastante de una persona a otra. Y un aspecto fundamental del coping es esa capacidad de adaptarse y de ajustar las estrategias según van cambiando las situaciones. En esta última instancia, el objetivo del coping es ayudar a la persona a reducir el estrés, mejorar su bienestar emocional y enfrentar los desafíos de la vida de forma efectiva. Otra de las características que tiene el modelo psicológico nos habla de la dinámica familiar y las experiencias tempranas. Así, aquí se considera la influencia de la dinámica familiar y las experiencias tempranas en el desarrollo de las adicciones. Factores como la exposición al abuso, la negligencia, conflictos familiares o la falta de apoyo emocional pueden aumentar el riesgo de desarrollar adicciones en la vida adulta. Y aquí tenemos, por ejemplo, el aprendizaje social, ¿verdad? Donde aquí la dinámica familiar va a jugar un papel crucial en lo que es el desarrollo de patrones de comportamiento y en la formación de creencias y actitudes hacia las sustancias adictivas. Perdón. Los niños aprenden a través del modelo de aprendizaje social, observando y modelando el comportamiento de sus padres, perdón, u otros miembros de la familia. Si la familia tiene, por ejemplo, un historial de consumo de sustancias o comportamientos adictivos, los niños pueden estar más expuestos a este comportamiento y tener mayor riesgo de desarrollar adicciones en el futuro. De ahí tenemos la exposición al abuso de sustancias. Los niños que crecen en el entorno familiar donde hay abuso de sustancias tienen un mayor riesgo de desarrollar las mismas. La exposición temprana a drogas y alcohol puede normalizar su uso y aumentar la posibilidad de que estos infantes inicien el consumo de sustancias a una edad más temprana. Eso lo mencionamos en una clase anterior.
De ahí tenemos el modelo de apego, donde la calidad del vínculo emocional entre padres y hijos, a lo que llamamos apego, también puede influir en el riesgo de adicción. Los niños o infantes que no sienten un buen apego o que sienten que su apego es inseguro o conflictivo, pueden buscar la compensación en sustancias adictivas como una forma de satisfacer sus necesidades emocionales no satisfechas. También los estilos parentales tienen que ver con el consumo de sustancias según este modelo. Por ejemplo, el estilo autoritario, el estilo permisivo democrático, pueden influir en lo que es el desarrollo de adicciones. Como ejemplo, vaya en el autoritario, que se caracteriza por altos niveles de control y baja expresión de afecto, se puede generar la adicción como una forma de rebeldía, ¿verdad? De parte de un adolescente o de un niño. En cambio, en el modelo democrático, donde las personas deciden lo que van a hacer y no hay reglas tampoco rígidas, o mejor dicho, cada quien es dueño de sus reglas, pues también puede darse esa situación de consumo. Y por último tenemos el abuso y negligencia infantil, donde los niños que han experimentado abuso físico, emocional o sexual o negligencia en el cuidado en la infancia, tienen también un mayor riesgo de desarrollar adicciones en la vida adulta. Cuando existe, por ejemplo, un trauma infantil, se puede aumentar la vulnerabilidad a las adicciones al afectar el desarrollo emocional y cognitivo y al crear una mayor propensión del uso de sustancias como una forma de hacer frente al estrés y al malestar emocional. De ahí tenemos la transmisión intergeneracional de patrones de comportamiento. Así como hemos hablado de que la dinámica familiar puede influir en la transmisión intergeneracional de patrones de comportamiento adictivo, los hijos de padres con adicciones tienen un mayor riesgo de desarrollar adicciones ellos mismos, ya sea a los factores genéticos, que ya lo habíamos hablado, a las influencias ambientales, que también ya lo habíamos hablado, o a una combinación de ambos. La dinámica familiar y la experiencia temprana desempeñan un papel importante en el desarrollo de las adicciones. Comprender cómo estas influencias afectan al riesgo de adicción puede ser crucial para el diseño de intervenciones preventivas y terapéuticas efectivas. Tenemos también como clave del modelo psicológico el autoconcepto y autoestima. Entonces, la forma en que una persona se percibe a sí misma y su nivel de autoestima van a influir en su vulnerabilidad a las adicciones. Obviamente, si tiene una baja autoestima, va a tener mayor vulnerabilidad para la búsqueda de placer. Entonces, las personas con una baja autoestima o una percepción negativa de sí mismos son más propensas a buscar la gratificación instantánea proporcionada por las sustancias activas para sentirse mejor consigo mismo. Dentro, perdón, dentro de lo que es el autoconcepto y autoestima, tenemos diferentes componentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, el autoconcepto negativo, donde las personas con este tipo de autoconcepto, entonces presentan una imagen eh, inadecuada de sí mismo, poco valiosa, se sienten incapaces, pueden ser más propensas a desarrollar adicciones y el consumo de sustancias sirve como una forma de compensar o escapar de esos sentimientos de baja autoestima y de autoconcepto negativo, proporcionando nuevamente una sensación placentera por un pequeño periodo de tiempo. La vulnerabilidad emocional, cuando existe un autoconcepto negativo, va a haber una mayor vulnerabilidad emocional, lo que significa que las personas pueden ser más sensibles al estrés,
la ansiedad, la depresión u otras emociones negativas. Y esto puede aumentar la probabilidad de que se utilicen sustancias como una forma de afrontamiento o como una vía para regular el estado de ánimo. También tenemos la necesidad de validación externa. Las personas con baja autoestima pueden buscar constantemente la aprobación y validación externa de otros para sentirse personas valiosas o aceptadas. Entonces, aquí el consumo de sustancias adictivas puede ser parte de este proceso, ya que puede proporcionar una sensación temporal de pertenencia o aceptación en ciertos grupos sociales, incluso si es a costa de la salud y bienestar personal. De ahí tenemos cómo la autoestima influye en la toma de decisiones, em, sobre todo en las decisiones saludables y de autocuidado. Las personas con una baja autoestima son más propensas a participar en comportamientos de riesgo, y esto incluye las sustancias adictivas. De ahí tenemos el ciclo de retroalimentación negativa. Aquí el consumo de sustancias puede perpetuar un ciclo de retroalimentación negativa, em, en el que el deterioro de la autoestima va a estar debido a las consecuencias negativas del consumo de drogas. Y obviamente esto nos va a llevar a un mayor consumo para aliviar los sentimientos de culpa, vergüenza o incluso de arrepentimiento. Entonces, se aumenta el consumo, se produce todavía más malestar, ¿verdad? O deterioro de la autoestima, entonces se tiene que volver a consumir y se está girando ahí dentro de ese ciclo vicioso. Y tenemos que el tratamiento centrado en la autoestima, em, aquí nosotros en las intervenciones vamos a intentar mejorar la autoestima y promover que la persona tenga un autoconcepto más positivo. Esto pues se hace a través de lo que es la terapia individual o grupal, enfoques basados en la aceptación y el compromiso y técnicas para desafiar y reconstruir o reestructurar, mejor dicho, los pensamientos negativos sobre uno mismo. Comprender cómo estas percepciones de la persona afectan el riesgo de la adicción puede ser fundamental para nosotros como terapeutas, para realizar la intervención efectiva e incluso producir algún grado de prevención para el consumo de sustancias en este paciente. Otra característica clave del modelo psicológico son las expectativas y creencias sobre las drogas. Aquí las expectativas y creencias sobre los efectos de las drogas desempeñan un papel en el desarrollo de las adicciones. Por ejemplo, si una persona cree que el consumo de drogas le va a proporcionar alivio instantáneo o mejorará su rendimiento, es más posible que las consuma. Entonces aquí hay varios componentes, como ser las expectativas de efectos positivos. Aquí las personas tienen expectativas positivas sobre los efectos de las drogas, como experimentar placer, aumentar la sociabilidad, mejorar el rendimiento o aliviar el estrés o la ansiedad. Estas expectativas pueden ser influenciadas por experiencias personales, mensajes culturales o sociales y la influencia de amigos o familiares que las consumen. De ahí tenemos el efecto placebo, pero no el efecto placebo que generalmente pensamos cuando utilizamos un fármaco. Aquí el efecto placebo es más que todo y está bien relacionada con las expectativas positivas sobre em, los efectos que se producen en las drogas y que esto puede aumentar la probabilidad de que una persona experimente estos efectos incluso aún no estando
presenten los mismos. Es decir, la persona solo cree que está viviendo eso debido a que es lo que le han dicho que va a vivir o es lo que le han dicho que va a experimentar. De ahí tenemos la autoeficacia percibida. Aquí esta creencia tiene que ver con la capacidad personal para resistir la tentación y controlar el consumo de droga. Esto obviamente influye en lo que es el riesgo de adicción. Las personas con una baja autoeficacia percibida pueden ser más propensas a rendirse ante la presión de un grupo, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, y ceden ante las tentaciones relacionadas con las drogas. De ahí tenemos la creencia sobre la adicción. Em, Muchas de las creencias o mitos que existen sobre el consumo de sustancias no son las correctas, pero como eso es lo que se utiliza, ya sea para venderlas o ya sea para, ¿cómo se llama? Para venderlas y para que la persona las consuma. Entonces, estas creencias sobre la adicción generalmente están tergiversadas para darle un aspecto no tan negativo en algunos casos a la adicción, sino que más que todo darle un efecto como positivo a la misma o al consumo de alguna sustancia. También tenemos los factores culturales y sociales, donde las expectativas y creencias sobre las drogas están influenciadas por los mismos, como una representación de la droga en los medios de comunicación, que esto ya lo hemos tocado, la presión de grupo también lo hemos tocado, y las normas y valores sociales relacionados con el consumo de drogas. Es, Se pone como ejemplo a veces que en algunas culturas el consumo de alcohol está socialmente aceptado e incluso alentado, lo que puede influir en las expectativas y creencias sobre su uso. Por último aspecto o componente de esta característica clave está la educación y prevención. Eh, Nosotros debemos educar para poder prevenir, ¿verdad? Eso lo hemos ido mencionando desde el inicio de la clase. Entonces, cuando se abordan y se desafían, por ejemplo, lo que son las expectativas positivas o las creencias erróneas sobre los efectos de las drogas, se puede reducir el riesgo de que una persona lo experimente y desarrolle adicción, ¿verdad? Entonces, siempre la educación es un pilar importante en lo que nosotros queremos apoyar para evitar el consumo de drogas. Vamos a dejar esta clase hasta acá y luego continuaremos con el modelo sociocultural.